Bueno, en este video vamos a analizar 3 ejemplos de estereotipo del indignado que aparecen en el cine, cómo se crea este estereotipo a través del cine y se replica en la realidad, y qué implicancia tiene en el devenir de los hechos históricos. El primer ejemplo que tenemos es de la película No miren arriba, de 2021, la escena en que el científico trata de expresar sus ideas en un programa de televisión. El científico lo que intenta es alertar sobre el choque de un asteroide contra la Tierra, lo que sobrevendría el fin del mundo, y ante el desinterés o la indiferencia de tanto del público como de los comunicadores y también de la política, se indigna y se manifiesta su enojo en la pantalla de televisión. Los 3 ejemplos que vamos a ver son indignados que aparecen en la televisión, y es importante el hecho de que aparezcan ahí y no en un ámbito cerrado, ¿no es cierto? En la televisión es un ámbito masivo en el que todo el mundo los puede ver. Acá extraímos algunas frases que se dicen en esta escena. Sabemos que hay un cometa porque lo vimos. Lo primero es la evidencia manifiesta del hecho que trae el indignado, ¿no? El indignado es consciente de un hecho que es evidente para todos, es decir, no es algo secreto, no es que la indignación le surge justamente porque el hecho es evidente para todos y hay un grupo de gente que se mantiene indiferente, ya sea por intereses propios, mezquinos, digamos, o por ignorancia. Entonces el científico dice, se pregunta cómo nos hablamos unos con otros, es decir, plantea el tema de la incomunicación, ¿no? ¿Cómo nos estamos hablando? ¿De qué manera nos estamos comunicando? Ante este problema que él plantea, ¿no? Hay una verdad que es evidente, que él la está tratando de mostrar a todos, y hay un grupo de gente que se muestra indiferente. Se plantea la diferencia entre los que son conscientes, que sí están viendo la realidad, y otros que no. No van a escuchar lo que digo porque tienen su ideología, dice después, ¿no es cierto? Acá entra este tema, ¿no? Que decimos que hay un grupo de gente que no va a escuchar más allá de la evidencia, ¿no es cierto? Como dice al principio, lo estamos viendo al cometa. Sin embargo, hay gente que lo niega, ¿no es cierto? Aparece el tema de la negación. Hay un grupo de gente que niega la verdad o la realidad. No estoy de un lado ni de otro, dice. Solo estoy diciendo la verdad. Acá se plantea otra vez el tema de que hay una verdad revelada, ¿no es cierto? Una realidad que no se puede discutir. El científico es portador de esta verdad y hay una porción de la sociedad que la niega, y entonces acá viene la indignación, ¿no? Porque ante la indiferencia o el desinterés, el personaje se indigna. Y después dice, creo que el gobierno ha perdido la cabeza. Acá aparece el tema de la locura, que va a aparecer también en los otros ejemplos. Esos dos bandos que se abren, ¿no? Los conscientes y los que no están conscientes de esa verdad revelada, se van a acusar de locura unos a otros. En el segundo ejemplo es el de Joker, de 2019. Tenemos el personaje que es un psicópata, un asesino que aparece en la televisión, y va a vertir algunos comentarios que son parecidos a los del otro indignado. Dice, ustedes dicen que está bien y que está mal. Le está hablando a la sociedad, la parte de la sociedad que rige en el sistema, ¿no es cierto? Acá aparece el tema del sistema, cómo funciona. Él dice, viniendo del tema de qué es lo gracioso, ¿no? Que lo gracioso es subjetivo, dice, ¿no es cierto? Entonces deriva esto en la idea de que hay un sistema que
que dictamina qué es lo gracioso y qué no, y por lo tanto qué es lo que está bien y lo que está mal. Acá se plantea la idea de sistema, ¿no es cierto?, que es un sistema que se impone. Todos son detestables, dice, suficiente para que uno se vuelva loco. Otra vez el tema de la locura, ¿no? Se plantean siempre en esos términos. Nadie piensa cómo es ser otra persona, la cuestión de ponerse en el lugar del otro. Piensan que vamos a aceptarlo y que no vamos a volvernos salvajes como lobos. Acá, recordemos que en la película los actos del personaje Joker habían iniciado una especie de caos en la ciudad, ¿no es cierto? La gente estaba en las calles simplemente cometiendo destrozos. Y esto que dice el Joker, no vamos a volvernos salvajes como lobos, nos trae la idea de que esta indignación que se plantea tendería a llevar a la gente a un estado primitivo, ¿no es cierto? Por eso lo del lobo, como si el estado primigenio de la sociedad fuera el del lobo, ¿no? El lobo tiene una forma característica de procedimiento, más allá de que se maneja dentro de una manada, se lo pone como ejemplo de egoísmo al lobo, ¿no es cierto? No se plantea ese estadio primigenio de la sociedad como un rebaño de ovejas, sino que el rebaño de ovejas aparece como un estadio más avanzado, ¿no es cierto? El estadio primitivo es el del lobo, y aquello que decía Hobbes de que el hombre es lobo del hombre, ¿no? El hombre ahí aparece como un ser egoísta que piensa solo en sí mismo. Y esta idea de Hobbes se plantea siempre en este tipo de mensajes donde se critica un sistema y se plantea que la sociedad tiene que volver a ese estado primitivo para que a partir de ahí surja un nuevo orden, ¿no es cierto?, que sería más justo, supuestamente. Pero hay que tener en cuenta que se plantea ese volver a un origen primitivo no como el estadio de las ovejas o cualquier otro tipo de especie que esté ordenada. Podríamos pensar en las abejas, que son una especie que vive en organización, no viven en un estado de caos, ¿no es cierto?, como podríamos pensar al lobo, ¿no? Siempre cuando se trata de invocar esta idea de el hombre primitivo, se lo presenta como un ser caótico, ¿no es cierto?, y no como un ser ordenado. Esto es completamente arbitrario, ¿no es cierto? No hay por qué pensar que el origen del hombre es caótico. Podríamos pensar que en el origen del hombre está el orden y por algo la especie sigue prosperando, ¿no es cierto? Pero no, el estadio del orden, de la organización, se lo propone siempre como un estado posterior en donde, y por eso se usa la imagen del rebaño, porque el rebaño siempre es conducido por alguien, ¿no es cierto? Esto se hace adrede. Después, en esta película Network de 1976, bueno, un periodista que también, por una serie de sucesos personales, tiene una revelación, una especie de revelación. Entonces se da cuenta que tiene que dejar de dar las noticias que dan en la televisión y dar un mensaje a la sociedad, ¿no es cierto?, un mensaje real, porque se plantea como que el dar noticias pareciera ser simplemente como un placebo, y en realidad no está actuando en la sociedad como se debiera, no está despertando a la gente. Otra vez esta metáfora de los conscientes y los inconscientes, ¿no?, los que están dormidos y los que están despiertos. Entonces él, en un arranque de un delirio místico, empieza a hablarle a la sociedad a través de la pantalla y les plantea los problemas que hay y los
y hace una arenga, digamos, a la sociedad a que se despierte y que manifieste su ira ante estos problemas y las soluciones que no llegan nunca. Entonces, bueno, una de las cosas que rescatamos también otra vez, el mundo se ha vuelto loco, el tema de la locura, ¿no? Se separa siempre los que no ven esta realidad que es evidente, esta verdad revelada, están locos. En otros tiempos, cuando la teología era lo que le daba verosimilitud a la realidad, se trataba de herejes a los que no aceptaban ese sistema, ¿no es cierto? Hoy en día, como lo que le da verosimilitud a la realidad es la ciencia, bueno, los que no aceptan los dictámenes de la ciencia son ignorantes o negadores o locos. Lo veíamos en el otro en la otra pantalla de la película No miran arriba, donde está el tema científico presente. La locura es tal que ya no salimos a la calle, sigue insistiendo con el tema de la locura, ¿no? Hay un estado de locura. ¿Cuál es el estado de locura? El estado en el que la gente acepta mansamente que hay un sistema que los domina y que los oprime y no reaccionan a eso, ¿no es cierto? En este caso se le llama locura a eso. Vimos que en el Joker pasaba lo mismo, ¿no? Él decía, piensan que vamos a aceptarlo. ¿Qué vamos a aceptarlo? Bueno, esto que dice antes, que haya un sistema que dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, suficiente para que uno se vuelva loco, dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es el estado de locura? Bueno, la gente que está aceptando ese estado, ¿no? Los que no están viendo la realidad, los que no están viendo esa verdad revelada, piensan que vamos a aceptarlo y que no vamos a volvernos salvajes, es decir, que no vamos a salir a la calle a manifestar nuestra ira. Entonces, acá plantea lo mismo, ¿no? La locura es tal que ya no salimos a la calle, es decir, estamos encerrados aceptando ese sistema. No sé qué hacer, solo sé que tenéis que enfureceros. Él dice, hace una enumeración de los problemas típicos de cualquier sociedad, ¿no? Problemas económicos, de seguridad, problemas de distintos aspectos que tiene una sociedad, pero él dice, yo no sé cómo arreglarlo, pero lo que sí sé es que tenemos que enfurecernos, ¿no es cierto? Entonces otra vez el tema de la ira, de enojarse, ¿no? De manifestar la ira y el enojo ante este problema. Ya discutiremos qué hacer, es decir, eso, el resolver los problemas queda para otro momento. Ahora lo importante es mostrar la ira. Bueno, ahora vamos a ver el indignado local. Esto ocurre en Argentina, pero puede ocurrir en cualquier televisión del mundo. Esto sería lo que ocurre en la vida real, ¿no? Cómo se replica eso, que ese mensaje que se manda a través del cine en la realidad. No vamos a discutir si el hecho está preparado o no. Lo que sí es que hay una espontaneidad en cómo está planteado, y ahora vamos a ver por qué. Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo. No me tomes por pelotudo, porque violento. Después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados. Ustedes, políticos, que lo único que hacen, ustedes periodistas, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones, chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes tendrían que sacar eso también, esa gente de ahí, porque gracias. Los políticos no pueden, sí, echame, no hay ningún problema. Vos te agarrás el problema, no yo. Te estás yendo solo. Yo claro que me voy a ir. Bueno, acá fíjense que lo que plantea el indignado también es parecido a lo que veníamos viendo, ¿no? Ahí él se está quejando de la siguiente situación. Hay un sistema que es corrupto, que domina la vida de la gente. Esa es una verdad evidente que todo el mundo, algo que todo el mundo puede ver, y hay un grupo, una parte de la sociedad que la niega, ya sea por ignorancia o por
complicidad, como es en el caso de lo que él está acusando. Él está acusando a los periodistas de ser cómplices de ese sistema, el sistema político, en el que entonces, por lo cual ellos no quieren denunciarlo, ¿no es cierto? Ahí surge la indignación y bueno, él dice, ¿no? La gente está en la calle, ¿no es cierto? Como diciendo, como decía el Joker, ¿no es cierto? Como planteaba el periodista de Network, ¿no es cierto? Que la gente salga a la calle, que vuelva a ese estado primitivo, ¿no es cierto? Que provoque el caos y entonces así a partir de ahí se crea una nueva sociedad. Ahora vamos a ver un análisis, un fragmento de un video de un análisis no verbal que se hace, porque vamos a sacar algo interesante para poder seguir con el análisis. Bueno, acá se produce algo que se llama el secuestro de la amígdala. ¿Qué es esto del secuestro de la amígdala? Básicamente, todos nosotros tenemos en el cerebro la amígdala, que es la responsable de todas las cosas inconscientes que nos van sucediendo en el cuerpo. El flujo sanguíneo, el parpadeo, muchas veces la respiración, excepto que yo les diga respiración manual activada. Ahora les estoy cagando la existencia, por ejemplo, ¿no? Porque están siendo conscientes de que tienen que respirar. Si no, se ocupa la amígdala de ese tema. Bueno, ¿qué pasa? La amígdala, cuando recibe demasiada emoción, muchas veces lo que sucede es que la amígdala empieza a controlar todo el cerebro. Y toda la parte consciente es simplemente secuestrada por la amígdala. Por eso se llama el secuestro de la amígdala. O sea, la amígdala va a tomar el control de todo el cerebro y va a producir enojo, pero a todo lo que da, sin medir consecuencias, sin procesar exactamente la información, sin tener una línea, digamos, de pensamiento crítico que vaya, por ejemplo, escalando ideas. Por eso lo que ustedes van a ver acá, desde el golpe ese, que es una reacción sumamente de mamífero, que es una reacción, como ustedes pueden ver, si nos vamos para atrás en nuestra lineaje, los gorilas, ¿no? Golpeando las cosas antes de pelear, ¿no? Incitando a la pelea. Bueno, esto que está haciendo Alfredo es el secuestro de la amígdala. O sea, perdió el control sobre su cerebro porque la amígdala tomó cuenta de absolutamente todo. Empezó a golpearlos, empezó a reputear a todos y vamos a ver qué pasa. Todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Ven que no tiene... se entiende a dónde apunta con todo esto, pero no hay una narrativa clara. ¿Por qué? Porque el inconsciente tomó cuenta de todo. Bueno, fíjense que lo que plantea el analista es que a partir de este momento el indignado entra en un estado de no de inconsciencia, sino que su inconsciente, dice, toma control de la situación, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahora lo que va a decir el indignado, según lo que plantea el analista, es difícil de entenderlo, ¿no? Como que no hay una coherencia. Ahora, si a partir de esto, teniendo en cuenta este hecho, ¿no? del inconsciente, cómo el inconsciente ha tomado el control de la situación, vemos las imágenes que plantea, ¿no es cierto? Que por ahí parecen como incoherentes o que no tienen un sentido, pero si las analizamos vamos a ver que simplemente son símbolos, ¿no es cierto? Símbolos que se pueden utilizar en el arte, en la poesía, ¿no? Son imágenes poéticas. Él, para poder expresar más sintéticamente lo que ya viene diciendo, en la parte del enojo, cuando el analista advierte, ¿no? que ya el inconsciente ha tomado control, él recurre a un mecanismo inconsciente como la creación de imágenes que tenemos cuando estamos durmiendo, ¿no? Cuando soñamos. Esa creación de imágenes que parecen incoherentes o contradictorias o que no tienen sentido, para el inconsciente tienen un sentido. Y es la misma mecánica que se utiliza en el arte para crear una imagen poética. Hay dos imágenes fundamentales que él crea en este momento. La de ver Mandelas, que hace alusión a un hecho que hizo el que protagonizó el periodista al que él está acusando, que en determinado momento, para congraciarse con un político que ostentaba el poder en determinado momento, él lo compara con el líder sudafricano Nelson Mandela, ¿no es cierto? Como para quedar bien con el político, como para
hacerle un elogio para ver que está en consonancia con su gobierno. Entonces, el indignado, ¿cuál es la síntesis que hace? Bueno, cuando una persona, un periodista en este caso, quiere congraciarse con un político, ve Mandelas, ¿no es cierto? Él sintetiza en esa frase, ver Mandelas, esta idea de que un periodista elogia a un político para quedar bien y, bueno, sacar algún rédito a cambio. Y la segunda idea es la de ponerse chupines, que hace alusión a al hecho de que toda persona que pretende pertenecer a un grupo social o se siente perteneciente a un grupo social, para manifestarlo se viste de una determinada manera. ¿Cómo se viste ese grupo social, ¿no? La vestimenta siempre representa a una pertenencia, ¿no es cierto? Las modas representan una pertenencia. Y acá el hecho de los chupines, bueno, en algún momento evidentemente se puso de moda un tipo de vestimenta en un sector de la sociedad, en una clase que pertenecen a una ideología o que adhieren a algún tipo de ordenamiento en la sociedad. Y entonces estos periodistas que tratan de hacerse un lugar en ese sistema de poder, lo manifiestan estéticamente a través de la vestimenta, ¿no? Se visten como se vestiría una persona que pertenece a ese círculo o pretende pertenecer. Entonces, estas figuras son creadas por la mente del indignado de manera inconsciente, ¿no es cierto? Y es lo que haría cualquier artista. De hecho, el indignado en este caso es un artista. Ahora, pasamos a los movimientos sociales que pueden producir este tipo de indignación, ¿no? Si esta indignación, acá vemos que son hechos aislados que ocurren, pero ocurren en la televisión, y por eso es importante que ocurran en la televisión, porque son medios masivos. Entonces, claro, van arengando o van minando la mente de la gente, del público en general. Después se crean movimientos, como ocurrió con los Ocupa, el movimiento Ocupa en Nueva York y en Londres, los indignados de España, los chalecos amarillos en Francia, son algunos ejemplos. ¿Y por qué ponemos estos ejemplos? Porque aparecen a partir de una supuesta espontaneidad, es decir, no son movimientos que surgen de una organización o que tienen un fondo de una doctrina de pensamiento y, bueno, a partir de ahí la gente por adhesión se empieza a unir, sino que surgen supuestamente espontáneamente. ¿Y cuál es la manera espontánea de que surjan estos movimientos? Bueno, como lo que veíamos antes, ¿no? Ese periodista arengando, diciendo salgan a la calle, muestran su indignación. Lo del Joker también era lo mismo, ¿no? Los actos que cometía derivaban en un caos en las calles y después él aparece en la televisión justificando con ideas ese movimiento, ¿no es cierto? Y bueno, el indignado de la televisión también aparece manifestando su ira. Y bueno, este tipo de cosas si se replican, porque la televisión lo que hace es eso, replicar una idea en muchas mentes al mismo tiempo, y como la mente a nivel inconsciente no diferencia entre realidad y ficción, por eso cuando soñamos no lo sabemos, no lo tomamos como una realidad, ¿no? El inconsciente toma la representación como si fuera una realidad. Por eso la importancia de los rituales, ¿no es cierto? Los rituales tienen el objetivo no de convencer al individuo a nivel de la conciencia, porque en la conciencia sabemos que lo que estamos haciendo no es real, ¿no es cierto? En el ritual, en el sentido de cuando se se representa una escena que no está siendo real, como si fuera una actuación, pero el objetivo de eso, ya digo, no es convencer a nivel consciente, sino al inconsciente, ¿no es cierto? En el inconsciente esas imágenes quedan plasmadas porque el inconsciente no entiende de ficción o realidad y las toma como si fueran realidad.
Bueno, esto nos lleva a la teoría de Freud, de la horda primitiva, ¿no? Que Freud toma de Darwin, esta idea de que el origen de la sociedad se da a través de un proceso que empieza con una horda, es decir, un grupo humano, como si fuera una manada, liderada por un macho, que es el macho que acapara a las hembras y no le permite al resto de los varones, de los machos, aparearse. Esto sucede hay un momento ya de intolerancia, ¿no es cierto? Fíjense que la misma sucesión de hechos, ¿no? Entre esos varones que tienen vedado aparearse, llega un momento de intolerancia, es decir, hay una imposición de un sistema que es esa autocracia de ese líder, ese macho alfa, que no se tolera, es despótico, ¿no es cierto? Los varones se sienten oprimidos. Entonces se rebelan ante eso. Se rebelan ¿por qué? Porque son conscientes de que hay otra posibilidad, es decir, esa verdad revelada, ¿no? Esa forma de la realidad que puede ser diferente. Y entonces se rebelan, matan a ese líder, y después va a aparecer la culpa en ese grupo humano, y el remordimiento lo que los va a llevar y además al verse en el caos que genera la falta de ese líder, van a generar la ritualización de esa figura del líder, que va a aparecer en el tótem, ¿no? Que es como, esa ritualización es como una virtualización de la figura del líder. Y entonces ese tótem va a representar al líder, y de él van a emanar las leyes que van a regir a esa horda, ¿no es cierto? Entonces es importante este traspaso, porque es justamente en el que estaríamos a partir de estas manifestaciones de la indignación y de la supuesta vuelta a ese hombre primitivo, ¿no es cierto?, que decíamos antes. Ahora, ese momento en el que la sociedad, está en caos porque se ha derrumbado a ese líder, está en transición, ¿no es cierto?, está en caos, necesita de un orden, porque el caos evidentemente no dura demasiado tiempo. La gente no puede vivir mucho tiempo en el caos, ¿no es cierto? El estrés que provoca eso lo que hace es que se busque rápidamente una nueva forma de orden. Ahí es donde aparece ese tótem. Ahora, después, con el transcurso de la historia, ese tótem también va a ser representado por figuras humanas, ¿no es cierto? La figura de un rey, por ejemplo, de un emperador o de cualquier gobernante, no es que desplacen a la idea de tótem, sino que lo simbolizan, ¿no es cierto? Sí, porque ambos son símbolos de aquel líder primitivo. Entonces, no es que deje de regir esa virtualización cuando el lugar lo ocupa un humano, sino que simplemente están cumpliendo la misma función, pero el tótem es un hecho estético, es decir, una figura abstracta, y el humano, es concreto, es un ser humano, pero también está representando esa misma figura, ¿no? Ahora, decíamos, ese periodo de caos, en ese periodo de caos, el miedo que provoca hace que la gente necesite un nuevo orden, y es lo que vemos en el periodo del terror de la Revolución Francesa, ¿no? En donde la muerte de los disidentes cumplía una doble función, ¿no? Primero de eliminar a la disidencia, pero en segundo lugar de provocar el miedo en la sociedad, ya sean los que eran opositores o los que no, es decir, los que estaban de acuerdo con el régimen o no importa. El tema era que se infundiera el suficiente terror para que la gente
pida por favor un nuevo orden, ¿no es cierto? Porque, como decíamos, no se puede vivir demasiado tiempo en el caos. Y esto es lo que plantea Naomi Klein en la doctrina del shock, ¿no? Esta idea de que se infunden crisis artificiales en las sociedades para que la gente, al estar en un estado de shock, acepte mansamente un nuevo orden, ya sea un cambio de gobierno, nuevas leyes que se pueden imponer, que puedan ser revolucionarias, cambios en la política económica, cambios en una constitución, por ejemplo, nuevas constituciones o la implantación de nuevos sistemas de gobierno. Y como la gente está en ese estado de terror que le infunde el caos que hay, va a aceptar cualquier orden que se le imponga. Bueno, ese nuevo sistema o nuevo orden social, que ya viene cambiando más o menos desde el fin de la Edad Media, va llevando con el tiempo a lo que hoy se nombra como adocracia. El proceso intermedio sería la democracia o la supuesta democracia que se vive a partir del siglo XX. Hubo distintos procesos, ¿no? Hubo gobiernos, monarquías absolutas, hubo despotismos, ¿no? Tiranías. Bueno, es todo un proceso, pero lo que se supone que va a venir es el sistema de la adocracia o algo parecido, ¿no? Puede tener otro nombre, pero lo fundamental es el cambio de este modelo, de esta pirámide, en donde hay un sistema de jerarquías y de relaciones, que es el típico modelo de la Edad Media, ¿no? Donde había un poder absoluto en la cima y la clase baja, la clase que trabaja, que produce los bienes, que son los que menos poder tienen, ¿no? Pero en el medio un sistema de clases que escalonado, en donde la relación entre ellos hace que este poder que está arriba no sea absoluto, ¿no es cierto? Porque entre los intereses y conveniencias y necesidades de todos los escalones se van generando relaciones de poder en negociaciones, ¿no? Se van dando negociaciones. Entonces estos elementos, estos cuerpos intermedios tienen que ceder y conceder en algunos casos para generar un equilibrio o para mantener un equilibrio, ¿no? Esto genera un equilibrio en la sociedad, un equilibrio de poder, donde el poder está diseminado. Ahora, el modelo al que se viene tendiendo desde el fin de la Edad Media es este otro modelo, ¿no? Donde los cuerpos intermedios se eliminan y están simplemente los individuos de la clase más baja, que es mayoritaria, frente a un poder único, que esto representaría ese tótem, ¿no? Que es la nueva forma, el nuevo ordenamiento de la sociedad. Antes estaba el tótem estaba representado acá arriba, pero tenía como ramificaciones, ¿no? Y ahora no, ahora el individuo está solo frente a ese poder, y obviamente que la organización es mucho más difícil acá, ¿no es cierto? Porque cada individuo está solo frente al poder. En cambio acá tenía una red de relaciones que podían hacer que de alguna manera el poder se equilibre. Acá el poder está todo concentrado en este lugar. Y como decíamos antes, ese caos que se arenga a través de ese estereotipo de la indignación, que intenta provocar que la gente común llegue a ese estado primitivo, salvaje, que es artificial, porque a nuestro juicio no tiene por qué el estado primitivo de la sociedad ser caótico, podría ser organizado, ¿no? Hay muchas especies, como decíamos antes, que viven de forma organizada y no tienen
un intelecto o una inteligencia como la humana. Sin embargo, están organizados. Entonces el ser humano podría también en un estado primitivo ser organizado. Pero bueno, se impone esa idea de que el origen primitivo del hombre no es la organización, sino que es el caos. Y a partir de ahí, entonces, como veíamos recién, con lo del terror de la revolución o la doctrina del shock, ¿no? En ese estado de caos es mucho más fácil imponer un nuevo orden, un nuevo tótem, ¿no es cierto?, que sería el que aparece acá. Y esos cambios los vemos en distintos aspectos de la sociedad, ¿no? Cómo se ha ido eliminando todo concepto de cohesión de la sociedad, toda institución o principio o valor comunitario, ¿no es cierto? Todo lo que tienda a cohesionar a la sociedad, es decir, a unirla de alguna manera. Estos cuerpos intermedios lo que representan es la unión de distintos individuos en ideas comunes, ¿no? Todo esto se ha ido eliminando para dejar al individuo como si fuera un ente completamente original y que no tiene ninguna conexión con el resto. Estos modelos aparecen en las empresas, por ejemplo, que antes tenían este modelo, el organigrama típico de la pirámide, se empiezan a reemplazar por esto, ¿no es cierto? Y de ahí viene el término de la adocracia, ¿no? Del sistema, de un sistema empresarial, en donde hay una cabeza única y después los otros cuerpos van tomando distintos tipos de organizaciones, pero que son circunstanciales, no son permanentes. Esas organizaciones circunstanciales sirven para un fin determinado en un momento y después se disuelven. Esto lo que impide es que haya una relación permanente entre los sujetos, ¿no? Si imaginemos en una empresa en donde las personas no trabajan siempre en un mismo departamento y con una misma labor, sino que van rotando y van cambiando de departamento, incluso de sede en la que pueden trabajar. Entonces nunca tienen a los mismos compañeros de trabajo, no se dedican siempre a la misma labor, sino que van cambiando. Distinto al otro modelo en donde había el típico ejemplo es el sistema de gremios, ¿no?, que había en la Edad Media, en donde, bueno, había un sistema de relaciones, la gente empezaba como aprendiz en un oficio, iba escalando posiciones hasta llegar a ser maestro. Los gremios estaban organizados, ya sea los trabajadores como los propietarios, ¿no? Es decir, toda la sociedad, más allá de la clase social, estaba agrupada en un gremio, ¿no es cierto?, en un sistema. Acá no, acá se dispersa todo eso y las asociaciones son esporádicas, son circunstanciales. Estos cambios se reflejan en los sistemas de sindicatos, por ejemplo, que también van mutando de este sistema, en donde habría un núcleo por rubro, ¿no es cierto? Y después a su vez cada asociación que está agrupada por rubro están nucleadas en una confederación. De ese sistema se pasa a un sistema donde hay una única agrupación en donde todos los individuos se afilian sin importar el rubro al que pertenecen, porque claro, el nuevo sistema laboral es que la gente no permanezca en un trabajo durante toda la vida, sino que se dedica a distintos trabajos y vaya cambiando continuamente. Entonces ya no tiene sentido nuclear por rubro. Y claro, esto los deja completamente sin ningún tipo de posibilidad de organización ante ese poder que los gobierna. Y después en la política también se tiende al mismo sistema, ¿no? Tenemos este sistema, siempre la pirámide, en donde existen ideologías políticas, partidos políticos, en donde las agrupaciones se pueden dar ya sea por la ideología, por la tendencia política o por la región en donde
tienen acción. Y de eso se pasa a este sistema también, en donde todo ese tipo de aspectos que pueden agrupar o cohesionar a distintos grupos sociales se van eliminando porque ya carecen de sentido. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, con el tema de los regionalismos, como la tecnología hace que el tiempo y el espacio se pueda sobrepasar fácilmente, dejan de tener sentido ese tipo de regionalismos. Y también como las personas, como veíamos recién, no tienen una vida, una misma vida, digamos, una misma forma de vida a lo largo de su existencia, sino que van mutando continuamente, las adhesiones también van mutando. Entonces la gente adhiere a distintas ideas a lo largo de la vida. Y por eso lo que decíamos antes de agrupaciones circunstanciales, ¿no? Como las agrupaciones políticas también son circunstanciales, solamente, por ejemplo, para ganar una elección y después se disuelven. Y eso se plasma en la idea de que los parlamentos, en los parlamentos ya no se trabaje por bloques, ¿no es cierto? Los políticos no se agrupan en bloques y son esos bloques llegan a la función a través de una votación, ¿no es cierto? Se vota a una cabeza de bloque, ¿no es cierto? Que podrían representar estos puntos a una cabeza, y después hay una lista de funcionarios, de candidatos que están unidos a esa cabeza, sino que se pasa a una votación de individuo por individuo, ¿no es cierto? Todo tendiente a generar este esquema. Bueno, y entonces ese nuevo tótem que se crea a partir de la necesidad que impone el caos, en nuestro tiempo está representado o estaría representado por la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Antes, cuando ocurría una revolución, como si nos imaginamos la idea que tenemos de la Revolución Francesa, ¿no? Que el pueblo se subleva ante la monarquía, y luego del caos, ese periodo de terror que decíamos, lo que podríamos decir que es, si lo pensamos como algo hecho adrede, es lo que se representa en la doctrina del shock, ¿no es cierto? Un caos artificial hecho a propósito para cambiar el sistema de gobierno, ¿no es cierto? Entonces en la Revolución Francesa se cambia de una monarquía absolutista a un nuevo sistema de gobierno que en principio todavía no había acuerdo en el periodo de la Revolución hacia dónde se quería ir, pero bueno, se termina yendo hacia distintos sistemas que van mutando, pero la línea, digamos, la línea conductora es siempre hacia ese modelo que decimos, ¿no? Que es se sale de este modelo, ya se venía saliendo, porque las monarquías absolutas ya imponen este nuevo modelo, ¿no es cierto? Dejan este modelo, se deja en la Edad Media y se empieza a querer imponer este modelo, pero la sociedad sigue estando organizada de esta manera, ¿no es cierto? No es algo que se haga de golpe, pero la idea de este modelo ya viene en ese momento. Entonces, ese sistema se reemplaza ¿con qué? Con un nuevo tótem, ¿no es cierto? Que ese tótem va a estar representado de distintas formas. Hay democracias monarquías parlamentarias, hay democracias como la que se impone a partir del modelo norteamericano, hay distintos tipos de gobierno, pero todos cumplen la misma función, ¿no? De un sistema que impone una forma de vida a través de cómo se legitima la realidad o cómo se crea un sistema de verosimilitud de la realidad. Antes, como decíamos, la forma de
chequear la verosimilitud de la realidad lo daba la teología, ¿no es cierto?, a través de la religión. Hoy en día lo da la ciencia. La ciencia legitima la verosimilitud de una realidad. Y entonces, como es necesario ese paso, es necesaria una revolución. Ahora, esa revolución puede ser real, espontánea, o puede ser digitada, ¿no es cierto? Si pensamos en el proceso de la Revolución Francesa, vemos que adrede se hacía esa maniobra de ejecución pública de los disidentes para generar el terror en la gente, para que la gente pidiera un nuevo orden. Y ahora ese nuevo tótem que se impone en medio del caos, y que la gente obviamente va a aceptar mansamente, es la inteligencia artificial. Es decir, se plantea que la inteligencia artificial es un sistema que tiene razones propias que el hombre no entiende, porque la inteligencia artificial, a medida que vaya evolucionando, va a ser más inteligente que el ser humano, y entonces va a poder expedir dictámenes que van a ser irrevocables, no se van a poder discutir, no porque se imponga por la fuerza ese tótem, ¿no? esa inteligencia, sino porque el hombre directamente no va a poder entender el motivo de las decisiones de la inteligencia. Por eso es una inteligencia superior a la humana. Entonces volvemos siempre al tema de la religión, no porque la religión sea originaria, los hechos sean originarios en la religión, sino que la religión también es una virtualización o una ritualización de una mecánica, ¿no? La mecánica está siempre presente, es la misma forma. Hay un ser más inteligente o superior, que es el que domina, el que conoce la verdad, el que sabe, y al que el resto de la gente se subordina. Pero ese modelo se repite. Antes se representaba a través de la religión, porque como decíamos recién, la forma de legitimar la verosimilitud de la realidad en otro tiempo era la teología, era la religión. Hoy en día es la ciencia. Entonces, en otros tiempos, este tipo de mecánicas se representaban a través de la religión. Entonces eso son los evangelios, es la Biblia, ¿no es cierto? Esas parábolas que aparecen sirven para representar esa mecánica. En otro tiempo, de manera religiosa, hoy en día a través de la ciencia, ¿no es cierto? La inteligencia artificial es eso, es una vestidura, digamos, un disfraz que se le da a ese tótem, un disfraz de verosimilitud, porque hoy en día en lo que se cree es en la ciencia, en los parámetros de la ciencia, y no en los religiosos. Si vemos la pasión de Cristo, representa esa teoría que proponía Freud, ¿no? De la horda primitiva. Es esa verdad revelada de la que hablábamos antes, ¿no? Ese grupo de gente que es consciente, que está despierta, y están después los dormidos, los que se dejan oprimir por un sistema. En ese tiempo el sistema era el Imperio Romano. Hay alguien que se indigna y predica una palabra, convence a un grupo de gente, los hace conscientes, les muestra la verdad, ¿no? Que es la palabra de Cristo, es la verdad, de cómo podrían o cómo deberían ser las cosas, que deberían ser de otra manera. Y después está el sacrificio, ¿no? En la muerte del Padre, ese sacrificio que se hace para que después aparezca la culpa y el arrepentimiento, y a partir de ahí generar ese nuevo tótem, que es la misma figura, ¿no? Ese hombre que muere, ese Dios hombre que muere como sacrificio, después se convierte en ese tótem, que es la cruz, y de donde va a emanar la verdad, esa verdad revelada, y que se va a acatar como nueva ley. Y acá, vamos a tomar, como siempre usamos, la novela Yo Robot de Isaac Asimov, en donde se plantea todo esto, la idea de
de una máquina, una super máquina que en el futuro gobierna el mundo a partir de sus decisiones, sobre todo en la economía, ¿no? Lo que se centra esta super máquina es en los hechos económicos. Y bueno, tomamos algunos extractos. Esta es la última de las narraciones del libro. El libro está compuesto por distintos relatos que hablan sobre este tema, ¿no? Todos sobre el mismo tema, como la inteligencia artificial, a medida que va pasando el tiempo y va evolucionando, va tomando cada vez más control sobre la sociedad humana, pero todo esto justificado en esas 3 leyes que plantea Asimov, las 3 leyes en donde la máquina tiene en claro que el objetivo es siempre preservar la vida humana y nunca hacerle daño, ¿no es cierto? Entonces en este libro se lee: mientras la máquina gobierne no puede haber ningún conflicto serio en la Tierra. Si la fe popular en las máquinas pudiese ser destruida hasta el punto de que fuesen abandonadas, imperaría de nuevo la ley de la selva. Ven que acá aparece esta idea, ¿no?, de la ley de la selva, que es esa imagen, esa idea de que si no hay un sistema, que es este tótem, que impone la ley, el ser humano vuelve a un estado selvático, un estado primitivo, pero ese estado primitivo es siempre representado a través del caos, ¿no? Lo del lobo que decíamos antes, ¿no? Un ser egoísta que piensa en sí mismo y que no piensa en el grupo. Siempre es esa la imagen del hombre primitivo. Es artificial, es decir, está impuesta. ¿Y está impuesta cómo? Bueno, con esos estereotipos que venimos viendo que se van implantando, ¿no es cierto? En esa figura del indignado se hace alusión a ese volver al orden primitivo, haciendo uso de otro estereotipo a su vez, ¿no es cierto? Y todos esos estereotipos se van plasmando en el inconsciente. Como decíamos antes, el inconsciente no entiende de realidad o de ficción, entonces la representación de un hecho es lo mismo que el hecho. Entonces, claro, esas imágenes van quedando, y si no las analizamos, las tomamos como legítimas, ¿no es cierto? Y acá tomamos como legítimo, entonces, cuando se nos propone esta idea de que si la gente deja de creer en el tótem, fíjense lo que está diciendo: mientras la máquina gobierne no puede haber conflicto, es decir, el tótem es infalible, el tótem todo lo sabe, nosotros no lo entendemos, pero no importa, las decisiones del tótem son legítimas. Si la fe popular, y ven cómo se recurre a la religión siempre, ¿no? No porque la religión sea originaria del tema, sino porque la religión también es la forma vieja de representar la mecánica. Si la fe popular en las máquinas se hubiese destruida, volveríamos a la selva, ¿no? Entonces, cuando nos presentan esta idea, la aceptamos. ¿Por qué? Porque tenemos esos estereotipos, ¿no es cierto? Del indignado por un lado, del volver a un estado primitivo en donde no habría reglas, ¿no es cierto? Entonces lo aceptamos fácilmente. Y ven que si reemplazamos la máquina por gobierno o por un líder religioso o por lo que fuere, la mecánica sigue funcionando igual, ¿no es cierto? Si se pierde la fe en el tótem, hay caos. Después dice: toda acción realizada por un dirigente que no siga las exactas instrucciones de la máquina con la cual trabaja se convierte en parte de un dato para el siguiente problema. La máquina, por consiguiente, sabe que el dirigente tiene una cierta tendencia a desobedecer. Acá lo que se plantea en el relato es que la máquina está continuamente tratando de detectar disidentes o posibles disidentes. Entonces, cuando encuentra uno, lo que hace es inducirlo a cometer errores, ¿no es cierto? Y esa inducción, ¿qué provoca? Que el mismo sistema expulse a ese posible disidente, ¿no es cierto? Lo
digamos que lo pone en evidencia, hace que el disidente se manifieste, ¿no es cierto? Hace exacerbar su estado de intolerancia al sistema. Y así siguen tranquilamente evitando los únicos elementos amenazadores que quedan, ¿no es cierto? Es una forma de depuración que tiene la máquina, este cerebro universal, para ir depurando de los elementos humanos que pueden ser perjudiciales, es decir, esas células que hay por todo el mundo de posibles disidentes que podrían en determinado momento organizarse. Acá en el libro aparece la figura de una asociación humanitaria, humanista, ¿no es cierto?, que defienden al ser humano y el libre albedrío, la voluntad del ser humano, en contraposición al gobierno de las máquinas, ¿no? Entonces sería como una organización subversiva, ¿no es cierto?, de personas que no están de acuerdo con que una máquina gobierne el mundo, se nuclean en esa asociación humanista. Entonces la máquina, cuando detecta en algún ser humano una tendencia a poder rebelarse, lo que hace es directamente inducirlo, tratar de exacerbar su ánimo, ¿no es cierto? Trata de que se manifieste esa posible subversión. Y entonces así, simplemente lo que hace es, al hacer que el ser humano se exponga a su rebelión, lo anula, ¿no es cierto? Y esto es lo que vemos que pasa con esto de la indignación, ¿no? ¿Qué se propone? Que la gente se indigne y simplemente muestre su ira, es decir, como decía el periodista de Network, no sabemos cómo resolver los problemas, pero simplemente mostremos nuestra ira. Y entonces, claro, ahí ese posible disidente del sistema se manifiesta, se queda al descubierto, pero está solo, ¿no es cierto? Porque aunque sea un grupo de gente, aunque sean millones de personas que hacen lo mismo, que muestran su ira, no están organizados. Y es lo mismo que estar solos, ¿no es cierto? Entonces, el sistema lo que hace es tratar de exacerbar el ánimo de esas células que están dormidas, de hacerlas despertar, pero no con el fin de que destruyan el sistema, sino al contrario, de que se manifiesten para poder aislarlas y anularlas, ¿no es cierto? Anular su poder de acción, porque si esas células se mantuvieran dentro de los parámetros del sistema y actuaran de manera velada, digamos, de manera no manifiesta, podrían tener la oportunidad de organizarse para poder cambiar al sistema. Pero no, el sistema lo que hace es los trata de incentivar para que se rebelen de manera precoz, ¿no es cierto?, de manera demasiado temprana, y entonces ahí rápidamente los anula. Y hoy lo vemos eso en lo que es la cancelación, ¿no? El sistema de cancelación, cuando una persona se manifiesta de determinada manera que no es con lo acorde al sistema de comunicación, a lo que se puede aceptar dentro de un sistema de comunicación, y que no está de acuerdo con lo que el tótem impone, a esa persona, a ese ser humano, se lo cancela, ¿no es cierto? En el sistema de redes sociales y de plataformas digitales es directamente automático, ¿no? Es mucho más fácil, la tecnología facilita mucho más la cancelación de lo que era antes. Antes era más difícil cancelar a una persona, cancelar en el sentido de aislarla y de que no pueda tener manifestaciones, incluso se le cortan las posibilidades de trabajar y de sustento, ¿no es cierto? La tecnología toma control sobre toda la persona, entonces directamente la anula. Antes a los disidentes se les cortaba la cabeza, como en la Revolución Francesa. Ahora no es necesario, simplemente se los aísla y se los anula, y entonces esas células que estaban dormidas, al exacerbarlas y hacer que se manifiesten, bueno, les quita la posibilidad de poder organizarse y generar un organismo que pueda subvertir el orden de las cosas.
Después, bueno, finalmente dice, son las máquinas las que están sacudiendo la nave muy ligeramente, lo suficiente para liberarse de los pocos que se agarran a ella con el propósito de que las máquinas sean consideradas nocivas para la humanidad. Entonces vemos, esto de sacudir la nave es esto que decimos de crear errores falsos errores, para que esos individuos sean expulsados del sistema, ¿no? Esos individuos que se agarran a ella, es decir, a la nave representaría el tótem, ¿no? Representaría el sistema, pero se agarran con el propósito de que las máquinas sean consideradas nocivas, es decir, para tratar de minarlas, de destruirlas. Entonces, el sistema que hace los expulsa. Y para representar eso se usa el concepto de lobo solitario, ¿no? Que se utiliza en la jerga antiterrorista, ¿no? El lobo solitario es esa célula dormida que actúa sola, no actúa de forma organizada. Entonces el sistema que hace para anular toda posible organización, se exacerba el ánimo de esa célula dormida para que se despierte y cometa alguna acción violenta pero de baja intensidad que no atenta contra el sistema. Puede atentar contra alguna parte mínima, pero no es importante. Pero con eso el sistema tiene el pretexto de poder anular a esa célula, ¿no? Poder darle cárcel o la solución que fuere, pero la cuestión es anularla en el sentido de aislarla del resto de los posibles disidentes y quitar toda posibilidad de organización.